शब्द परम संत अजैब सिंह जी महाराज संत बाणी से। दीदार कृपाल प्यारे दा जो जो भी बंदा कर जांदा। दीदार कृपाल प्यारे दा जो जो भी बंदा कर जांदा। छुट जांदा गेड़ 84 तो पव सागर पारे उतर जांदा। सावन सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सतगुरुदेव सिंह मेरे चौवा कुमाते कोटला नमस्कार है। Millions and millions of salutations on the lotus feet of Savan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj and Satguru Jaib Singh. Millones y millones de reverencias a los pies del loto de Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y el Satguru Ajaib Singh. ملايين التحيات عند الأقدام اللوتسية للمعلمين ساوان سينجي مهراج، قربال سينجي مهراج والمعلم العظيم अजाइब सिंह जी। संत महतो शब्द है संत सतगुरुदेव सिंह महाराज का लिखा हुआ। महाराज भी कहते हैं कृपाल प्यारे दा जो जो बंदा दर्शन कर जाता कट जाता के 84 तो पर सागर पार उतर जाता। A hymn written by Sant Sadhu Jaib Singh Ji has been taken from the sayings of saints. Se ha tomado un himno escrito por el Santo Maestro Sant Ajaib Singh del libro de los cantos de los maestros. شعر كتبه القديس أجايب سينجي مأخوذ من أقوال وأشعار المعلمين. In this hymn, Master says that any dear one, or rather all the dear ones who have the darshan of dear Kirpal, En este himno el maestro dice que todo aquel amado que haya recibido el darshan del maestro Kirpal, يقول المعلم في هذا الشعر أي واحد قد حصل على درشان العزيز كربال get freed from the cycle of 84 and cross this worldly ocean. es liberado del ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes y atraviesa el océano. فقد أصبح حرا من دورة 84 وقد عبر محيط هذه الدنيا. उन्होंने अपने गुरु बड़ा समझा से। He considered his master to be great. Él consideró a su maestro como grandioso. هو يعتبر معلمه عظيما. वो है भी बड़ा होश भी बड़ा। He is great, he will remain to be great. Él es un ser grandioso y continuará siendo un ser grandioso. هو عظيم وسيبقى عظيما. वो ser के पाप लेन भी आंदा है। He comes into this universe to take our sins. Él vino a este universo para eliminar nuestros pecados. هو قد أتى إلى هذا الكون من أجل أن يأخذ أخطاءنا وذنوبنا. उन्हें आजाद कर देता है। And he frees us. Y nos libera. وإنه يحررنا. इंशाअल्लाह जो हिंदुस्तान है एक धर्म देश है। This, in our country, India, is a country of spirituality. Este país, la India, es un país de mucha espiritualidad. إن بلاد الهند هي بلاد الروحانيات. धार्मिक है, सनद है। Here, the spirituality is given the importance. Here, living life according to one's duties is given importance. En este país se le da mucha importancia a vivir una vida espiritual. Aquí la espiritualidad es de gran importancia. إنه يعطى في هذه البلد الأهمية للروحانيات وكل أحد يقوم بواجباته.
अपना धर्म पालना है। Here, a person who takes birth spends his life fulfilling one's duties. Aquí una persona que nace en este país, toda su vida hace sus deberes. والشخص يحيا هنا ويفي بمسؤولياته. आज ये बात फजनाव हुई सी बताना। Today also I was talking to our day one army person. He calls it as a Fauji in his language. Hoy hablaba con mi amigo militar, quien él trabajaba en el ejército. اليوم كنت أتكلم مع الصديق الذي يعمل في القوات المسلحة. तो एक बात चलती सी भी पहला पासा संग दें तो पहला आप समझ लेंगे तो समझाना सौखा हो जाएगा। We were talking that before conducting a satsang, if we understand ourselves, it becomes easier to make others understand. Hablábamos que antes de hacer un satsang, si uno se entiende a sí mismo, es más fácil comprender el significado de ese satsang. كنا نتكلم قبل انعقاد الساتسانج بأن الواحد إذا فهم نفسه فيصبح من السهل عليه أن يجعل الآخرين يفهمون. तो अगर माता है अगर बच्चा है बच्चा अल्लाह को ਹੁੰਦਾ है माता के पेट में जो ਹੁੰਦਾ बड़ा तक ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਾਲ ਪੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਅਰੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। The mother takes a lot of care for her child. Una madre cuida bastante a su hijo. تعتني الأم كثيرا بابنها. Even when the child is in the womb, the mother takes care as to what food she has to take so that it doesn't harm the child in the womb. Incluso cuando ese hijo está en su vientre, ella se cuida de qué alimentos va a tomar para que ningún alimento le haga daño a su hijo. وحتى عندما يكون الطفل جنينا في الرحم فإنها تعتني بالطعام الذي تتناوله حتى لا تؤذي الجنين. तो थोड़ा और बड़ा होता है तो तकती पेशाब का भी बड़ा रखती है वो साफ करती है और कैसे रखती है आप गिरते तो सो जाती है। As the child grows up, the mother continues to take care of the child. Y en la medida que ese niño crece, la madre sigue cuidándolo. وعندما يكبر الطفل تستمر بالعناية به. It is the mother who cleans the child after the child urinates or passes stool and becomes dirty. Es la madre quien limpia al niño cuando se orina o va al baño, la madre aún así lo limpia. إنها الأم من تعتني بالطفل وتنظفه من كل الأوساخ. In the night while sleeping on the bed, if the child urinates and part of the bed becomes wet, she sleeps on the wet portion and makes the child sleep on the dry portion. Cuando en la noche, si el niño se orina en la cama, ella duerme sobre la parte mojada y deja que el niño duerma en la zona seca. وفي الليل إذا بلل الطفل فراشه فإنها تنام على الجزء المبلول وتجعله ينام على الجزء الجاف. आप भी फजना बात हुई सी हमारा परिवार में आप भी हुई सी शादी करवाने हैं तो मनोरंजन है। Yesterday also, I was talking to the Rana family and the Fauji who was there. Ayer también estaba hablando con la familia Rana y con quienes estaba allí. بالبارحة كنت أتكلم إلى عائلة رنا. उनको शादी करानी है एक दुनिया में मिसाल है कि कोई ना कोई शादी नहीं कराई है तो अपना जीवन साथी बनाया है ठीक है। Today in the world, people get married to have enjoyment. They have made it something to amuse themselves, give them happiness in the world. Hoy en día las personas se casan para tener placer, para disfrutar de ese matrimonio. في هذه الأيام يتزوج الناس من أجل أن يستمتعوا بالحياة. Whereas, according to Sant Mat, getting married is taking a partner for life. Mientras que en el sendero de Sant Mat,
casarse es tener un compañero para el resto de la vida. بينما في طريق السنتما طريق المعلمين فإن الزواج هو اتخاذ رفيق طوال الحياة. So that they help each other in good and bad times, they give company to each other to live life well. De manera que se acompañen por el resto de su vida, se ayuden y así tienen una vida más suave. ويجب أن يحيوا الحياة بحلوها ومرها ويصاحبوا بعضهم طوال الحياة. गुरबानी में कहते हैं कि अगर शादी कराई है 2 बार एक दो तो के राम हुक्म है परमात्मा का गुरु हुक्म है ठीक है. Gurbani also says, once you get married, you are in 2 bodies, but you remain like one light. En el Gurbani se dice que cuando uno se casa, uno permanece como 2 cuerpos pero unidos en una sola luz. لقد جاء في كتاب القرباني حتى عند الزواج هم جسدين ولكن نور واحد. And they should live life according to the will of the God, understanding and accepting that whatever happens, happens according to His orders. Y si uno vive una vida de acuerdo a las enseñanzas del Maestro, de Dios Todopoderoso, y considerando que todo lo que sucede es por la voluntad de Dios Todopoderoso. ويجب أن يحيا معا بحسب إرادة ومشيئة الله ومهما يحدث فإنه يحدث بحسب أوامره. सभी संतान आत्मा ने किया. मैं कोई यदि विरोध नहीं कर रहा है, सब संतान आत्मा ने किया कि शादी करानी अच्छी है, तो यदि बच्चे माता पिता रह रहे पूछ रहे तो वो भी राजी हो जाए उनके. I am not opposing the marriage. All saints and Mahatmas have said that at the time of marriage, if those who have to get married, they consult their parents, they talk to them and do according to what they suggest, they can lead a better life. And the parents can also be satisfied and happy. Yo no me opongo al matrimonio. Lo único que sugiero es que antes de casarse consulten con sus padres y les digan si les parece bien la persona con quien uno se va a casar, y si ellos están de acuerdo será mejor el matrimonio. أنا لست ضد الزواج، وإذا كان الزواج بحيث يستشير العريس والعروس الأهل فإنهم يعيشان معا بشكل جيد ويكون الأهل سعداء أيضا. ठीक है, मैं रक्षा करूँगा, तो साथ दूँगा और ऐसा गुजारा कराऊँगा, तो मैं अपना फर्ज पूरा कर दूँगा. So what Master says is that one should say that, well, we are getting married. The husband will ensure that he earns and provides the means required to have the food and everything at home, and the wife cooks the food, does her duties, and both of them together fulfill their duties in life and live happily in love and harmony together. Entonces, lo que el maestro quiere decir es que cuando uno se va a casar, debe asegurarse de que el esposo tenga lo suficiente, el trabajo y el suficiente para mantener a la familia, mientras que la esposa cuida del hogar, cocina, y así ambos viven una vida mejor. ما يريد المعلم أن يقوله بأن على الزوج والزوجة أن يفيا بمسؤولياتهما، والزوج عليه أن يجني المال وأن يقدمه للأسرة. على الزوجة يجب عليها أن تطبخ الطعام وأن يحيان معا بحب وانسجام معا. तो पहले ज़माने में जो बच्चे माँ बाप ही रिश्ता करते थे, शादी करते थे. In old times, it is the parents only who used to find the match for the children. En los tiempos antiguos eran los padres únicamente quienes escogían cómo se casaban los hijos. في الأيام الخوالي كان معتادا أن الأهل هم من يوجدوا الزوج والزوجة المناسبين لبعضهم البعض.
समझाना मतलब देता है कि माता पिता को याद रखो, गुरु को याद रखो, अपना फर्ज पूरा करो. So it is our duty to remember our master, to remember our parents, to remember their teachings, fulfill our duties and lead a happy, harmonious life. Entonces es nuestro deber recordar a nuestro maestro, recordar a nuestros padres, cumplir con nuestros deberes y así tener una vida más agradable y mejor. لذلك واجبنا أن En amor y نتذكر armonía. لذلك من واجبنا أن نتذكر معلمنا وأن نتذكر أهلنا وأن نتبع تعليماتهم وأن نحيا حياة فيها الانسجام والحب. जो धर्म है, सत्य है, उसका गुरु है, गुरु ना मृत्यु हाल मुक्ति हो जाती है, ऐसी बार बार जमते हैं, बार बार मरते हैं, और तो मुक्त हो जाते हैं. It is the master who tells us how to lead the life well and properly. Es el maestro quien nos enseña y nos dice cómo es que debemos vivir una vida buena y apropiada. إنه المعلم من يخبرنا كيف نحيا حياتنا بشكل جيد. If we listen to the master, live our worldly life as he says, and at the same time do what the master says and meditate, we can cross this worldly ocean and be liberated and go back to our eternal home. Si escuchamos al maestro, si hacemos lo que él nos dice y trabajamos en todo lo que él nos dice, podremos cruzar el océano de este mundo y tener una vida buena. إذا كنا نصغي لما يقوله المعلم وننفذ ما يقوله المعلم فإننا نستطيع أن نتأمل وأن نعبر محيط هذه الدنيا وأن نعود إلى بيتنا الأبدي. जो भजन गुरां दा करदा ए जो मरनो पहला मरदा ए. महाराज जी भी कहते हैं तो सब अपने अपने परीक्षा बनते हैं. Master says everyone keeps one's own desires, has one's own desires. El maestro dice, cada uno tiene sus propios deseos. يقول المعلم إن لكل واحد رغبته الخاصة. वो फिर नाम दे रास्ते से पालन दे हैं, नाम दे रास्ते से पालन दे So हैं. master puts us on the path of Naam. Y el maestro nos pone en el sendero del Naam. والمعلم هو من يضعنا على طريق النام. तो जब समझदार बच्चे होते हैं वो फिर नाम लोग पकड़ लेते हैं कि लोग सोलर बनाने पास है वो फिर सोलर बन जाता है, पास ने बनाया है. So those children who understand, they catch the Naam. They remember the Naam all the time. Y aquellos hijos o niños que entienden, que comprenden, se agarran de ese Naam, no sueltan ese Naam. وأولئك الأولاد الجيدين هم من يلتقطون درب النام ويسيرون عليه. And the philosopher's stone makes the iron into gold, but the master makes the disciple into his own replica. Así como la piedra filosofal hace que el hierro se vuelva en oro, el maestro hace que el discípulo se vuelva igual a él. إن حجر الفيلسوف يحول الحديد إلى ذهب بينما المعلم يحول التلميذ إلى شخص مثله. At times, disciples write long letters and send. En muchas oportunidades, los discípulos envían cartas muy largas al maestro. أحيانا يكتب التلاميذ رسائل طويلة جدا للمعلم. The masters do give the reply. El maestro sí obtiene esa carta. والمعلم يعطي الجواب. बच्चे ने फोड़ा निकला हुआ है, दर्द होता पिया है, रात चीरा लाना दर्द होगा. Now if there is a ulcer or there is a growth on the body, the child is having pain. The doctor will do the surgery, cut that, but it is painful.
Así como cuando un niño tiene una herida en su cuerpo, una úlcera o algo, el médico tiene que cortarla y ese niño tiene que sufrir por esa herida. إذا كان هناك أي زوائد في الجسم فإن العملية الجراحية تكون ضرورية لإزالة هذا الشيء. And when the master asks the dear ones, they say, no, we can't meditate. Y cuando el maestro le pregunta a los amados, ellos siempre les contestan, no puedo meditar. وعندما يسأل المعلم التلاميذ يجيبون لا نستطيع أن نتأمل. Everything else they are ready to do. We can do everything else. Y el resto sí lo pueden hacer. El resto sí no tienen problema. هم مستعدون لأن يقوموا بأي شيء آخر. They say it's a very simple thing. You have to just sit like this. Y el maestro dice, pero es algo muy sencillo, solamente es sentarse así. أيها الأعزاء إنه أمر سهل جدا فقط اجلسوا بهذا الشكل. There is no expenditure involved. No hay, No expenses involved. No money involved. no tienen que gastar ningún dinero para hacerlo. إن ذلك لا يكلف شيئا. They have written in their hymns. You can read yourself. Está escrito en los himnos, ustedes mismos pueden leerlo. إن ذلك مكتوب في الأشعار يمكنكم أن تقرؤوه بأنفسكم. He is saying whatever is written, and the other person is translating. He is translating whatever is written. Todo está escrito y las personas solo están traduciendo. Todo está por escrito. إنه مكتوب في الأشعار والأشخاص الآخرين فقط يترجموه. He is just refreshing what has already been said. Él solo les recuerda aquello que ya está dicho. إنه فقط يعيد إحياء وتجديد ما قد قيل في السابق. And so Master says that the disciple should learn to die before living, before the death comes. Y el maestro dice y nos recuerda que debemos morir antes de que la muerte verdadera llegue a nosotros. والمعلم يقول بأن على التلميذ أن يموت قبل أن يأتي وقت الموت. So dear ones, one will have to die. Los amados tendrán que morir. أيها الأعزاء يجب أن نجرب الموت. The pain that we have at the time of death and the pain that we have while meditating are same. Both are same amount of pains. Ese dolor que uno siente en el momento de la muerte es el mismo dolor que se siente en el momento de la meditación. El mismo dolor o el dolor es muy similar. إنه نفس الألم يكون عند الموت وعند التأمل والانسحاب. अपना देश चल रहा है, अपना सुख सुविधा चली है, ऐसे बड़ा औखा है, फिर भी उन्हें सौखा लगता है. Yesterday also I was talking that the Western dear ones are coming so far away, leaving their country. Yo ayer también mencionaba que los amados occidentales vienen desde tan lejos, abandonando sus países. في الأمس كنت أقول بأن الأشخاص الذين يأتون من الغرب يأتون من مسافة بعيدة تاركين بلادهم. They are taking all the troubles to travel and come to this place. Ellos toman muchas molestias para venir y para viajar y llegar aquí hasta este lugar. هم يتحملون مشاق السفر حتى يصلون إلى هذا المكان. They don't get comfortable place to stay here. They don't get the food which they eat at their homes here. Ellos no tienen aquí un lugar cómodo para dormir, tampoco se alimentan de sus alimentos comunes, agradables o ricos que comen en sus casas. لا يجدون المكان المريح هنا ولا يجدون الطعام الجيد الذي كانوا يتناولونه في بيوتهم. But still they are coming. Pero aún así vienen. وبالرغم من ذلك هم يأتون. In the evening, I inquired about the dear ones who came as to whether they have come here. After coming here, they are all right. Y en la noche yo pregunté si todos los amados que habían llegado se encontraban bien, estaban
estaban bien. وأنا سألت الأعزاء إذا كانوا بعد مجيئهم إلى هنا هم بخير وبصحة جيدة. तो एक तो थोड़ी प्रॉब्लम है बाकी ठीक है. I got the information that only one Devan has some difficulties, all others are well. Y me informaron que solamente un amado tenía un problema, una dificultad de salud, el resto estaban bien. وحصلت على جواب بأن الجميع بخير ما عدا حالة واحدة. तो दुख सुख जो भी है तो मेरे खास है हमारे. So whatever happiness or suffering comes in life, we will do Simran and we'll manage with it. Entonces, cualquier sufrimiento que tengamos durante nuestra vida, solo tenemos que hacer Simran y este se solucionará. مهما كانت الصعوبات والآلام في الحياة يجب علينا أن نقوم بالسمران والتأمل. तो दोनों का बराबर है. एक बार मरना एक बार बार मरना है. So both the things can put at the same level. On one hand is that you have to die once and finish. On the other side you keep taking birth and dying again and again. Entonces tenemos dos opciones. Una, por un lado, tenemos que podemos morir de una vez, una sola vez, y por otro lado es que si queremos seguir naciendo y muriendo una y otra vez. يجب علينا أن نأخذ أمرين مهمين، إما أن نموت مرة واحدة وينتهي الأمر، وإما أن نبقى في دورة الولادة والموت. बदल करना काया का कम नहीं है, बदल करना सुर में ना कम है. A coward cannot meditate, only a brave warrior can meditate. Un cobarde no puede meditar, solamente un guerrero valiente puede realizar la meditación. الجبناء لا يستطيعون أن يتأملوا، فقط المقاتلين الشجعان يستطيعون أن يتأملوا. वो तो फिर प्यार ना समझा रहे हैं. Presently, the master is explaining with love. En este momento, el maestro nos está explicando con mucho amor. حاليا المعلم يشرح لنا بحب. अगर महाराज ने कहा भी मैं तो चलो कोई बात नहीं, दूसरा का तो बंद कराएगा. Master has said before that I am explaining to you with love and telling you to meditate. The ones who come later on will with force make you meditate, with strictness make you meditate. Ahora el maestro nos está diciendo en este momento, yo les estoy recordando con mucho amor que mediten, porque los maestros que vienen más adelante los harán meditar con más energía, con más fuerza. Put pressure on you and say that you have to meditate. Les pondrán más presión y les dirán que tendrán que meditar, que hacer la meditación. الآن المعلم يشرح لنا بحب بأنه علينا أن نتأمل فيما بعد، قد يتم الطلب منا أن نتأمل بقسوة أكثر. तो पहले जमाने में ठोकते से लगना ठोकते. In olden times, when the masters used to make devans meditate, if they did some mistakes, they used to be beaten. En los tiempos antiguos, cuando un maestro ponía a meditar a un discípulo, si el discípulo cometía un error, el maestro lo golpeaba. في الأيام الخوالي عندما كان يطلب المعلمون من التلاميذ أن يتأملوا إذا أخطأوا بأي خطأ كانوا يتعرضون للضرب. In the times of Guru Nanak Dev Ji. En la época del Guru Nanak Dev Ji. في زمن الجورو ناناك ديف جي. So each master has his own way of getting things done. Cada maestro tiene su propia manera de que se realicen las cosas. So he gave beating to some devans. Entonces aquel maestro golpeaba a los amados. And they ran away. Y ellos se iban. كل معلم لديه طريقته في التعليم، فقد ضرب شخص. So as he was doing, one by one devans were going, and one of the devans' name was Buddhaji, he also ran away. Y entonces el maestro golpeaba uno por uno, y había uno que se llamaba Dalji, y él también, Buddhaji, y también él se fue. وكان التلاميذ يعبرون واحد تلو الآخر، وأحدهم كان بربجي فأخذ يجري أيضا. So there was only one Devan left who was being beaten. He was
Guru Angad Dev Ji, who became Guru Angad Dev Ji later on. Solo se quedó uno que aguantó la golpiza y este se convirtió más adelante en el Guru Arjan Dev. وفقط واحد منهم لم يتعرض للضرب هو من أصبح فيما بعد الجورو أرجان ديف. Почему? Angad Dev. جورو أنجاد ديف. Почему? А когда перенула, то подошел. He was asked, when I gave you a beating, didn't it pain you? Why did you run away? Se le preguntó, Why did you not run away? se le preguntó si yo te golpeé, cuando te golpeé te pegué duro, ¿por qué no te fuiste? كان يسأله إنني أقوم بضربك لماذا لم تهرب؟ Porque de chavo, pues de caja, hermano. He said, well, I have no other place to go. Y él dijo, es que no tengo ningún otro lugar a donde ir. فكان جوابه ليس لدي مكان آخر أذهب إليه. Nunca botar coisa sem na calça. Because nobody else can save me from negative power. Save me from negative power. Porque nadie más me puede salvar del poder negativo. فلا يوجد أحد آخر يحميني من القوة السلبية. Pues eso hace que se va a sudar con la gente. So, whatever master does, he does for reformation of the disciple. Entonces todo lo que el maestro hace es para que el discípulo se reforme. فكل ما يقوم به المعلم هو من أجل خيري ومن أجل إصلاح التلميذ. Los capis son tan coches. So, many saints in the past have given this treatment to disciples. Entonces muchos maestros del pasado le daban este tipo de tratamiento a sus discípulos. الكثير من القديسين والمعلمين في السابق كانوا يقومون بهذا العلاج في السابق بهذه الطريقة. Malas que pasan, Master Kripal Singh Ji also, El maestro Kirpal también. والمعلم قربال سنجي أيضا. when somebody made a mistake, Cuando alguien cometía un error, عندما كان يخطئ شخص ما malas de no se va a hacer o podría hacer, pese a que un mame de guerra. Se sabe de tal, to queda un coche. so same thing at the time of Sant Kripal Singh Ji, he had a Sevadar who took away his money and ran away. Took money and ran away. En la época de Sant Kirpal Singh Ji hubo Ajay Singh Ji. en la época Sant Ajay Singh Ji. de Sant Ajay Singh hubo un discípulo que tomó un dinero y se fue, se escapó. وفي زمن القديس أجايب سنجي أحد السيباداز الذين يخدمون أخذ مبلغ من المال وهرب به. And then he reached his distant relatives' home, sister's home, and there master said, okay, I'll beat you. Y cuando llegó a donde su familia, el maestro le dijo, te voy a golpear. ووصل إلى بيت أقاربه إلى بيت أخته والمعلم قال له أنني سآتي هناك وأضربك. Gurbani cambia que nada. Gurbani says, neither we should have fear, not should we put fear in the minds of others. En el Gurbani se dice que no tengamos temor, pero tampoco le infundemos temor a nadie. لقد جاء في كتاب القرباني لا يجب علينا أن نخاف ولا يجب علينا أن نضع الخوف في الآخرين. तो पहले बच्चे को पढ़ाने से मास्टर और कुर्ते से डलना. In old times, when the teacher used to teach to the students, the teacher also used to have sticks with them and they used to give beating to the students if they didn't do things properly. En los tiempos antiguos, cuando un profesor le enseñaba a sus discípulos, a sus alumnos, él mantenía como un palo, y si el discípulo o el alumno no aprendía o hacía algo mal, lo golpeaba. وفي الأيام الخوالي عندما كان يدرس المدرسون الطلاب في المدارس كانوا يحملون عصا بيدهم ويضربون الأولاد حتى ينجزوا عملهم بشكل جيد. So those teachers used to give good education to their students, and that way they used to make good life of the students. Esos maestros, esos profesores le daban una muy buena educación a sus discípulos y ellos hacían de sus vidas unas vidas buenas. أولئك المدرسون كانوا
كانوا يعطون تعليما جيدا للتلاميذ وكانوا يجعلون حياة التلاميذ جيدة. जो मरनो पहला मरदा है ओ मरनो मूल न डरदा है दरगाह चों पार उतर जांदा दीदार कृपाल प्यारे दा जो जो भी बंदा कर जांदा। तो परमात्मा ने ऐसे अपने विधान चलाया है, बनाया है, जो शरीर में है और शरीर में मिलेगा। God has made this as the standard method that He comes in a human body, and only those who come in human form will be able to get Him. Dios ha hecho esto como algo estándar, que Él viene en la forma humana y únicamente aquellos que nacen en el cuerpo humano pueden conocerlo a Él. الله العلي القدير قد وضع قانونا ثابتا بأنه يأتي بالجسد الإنساني وأولئك الذين هم بالجسد الإنساني يمكن أن يلتقوا. दूध में से चीज होता है तो जो कि करना है तो विवेकानंद में है, पहले हम गर्म किया जाता है, फिर जाग में अंदर दही बन जाती है, फिर दही में गर्म बिलो के मक्खन निकलता है, मक्खन गर्म के अंदर फिर पवित्र घी हो जाता है। Clarified butter is there in the milk. En la leche se encuentra la mantequilla clarificada. السمنة موجودة في الحليب. But you have to follow a certain procedure to get it. Pero para poder obtener la mantequilla clarificada hay que seguir cierto procedimiento. وعلينا أن نتبع أسلوب معين وطريقة حتى نحصل عليها من الحليب. So first you heat the milk, get it converted into curd, then you churn the curd, you get the butter. When you heat the butter, and then only you can get pure clarified butter. Primero tienen que hervir la leche y obtienen una cosa que se llama curd. Luego eso se vuelve a hervir, la baten y es la única forma de obtener ya la mantequilla clarificada. ففي البداية يجب علينا أن نخض الحليب حتى نحصل على الزبدة، وبعدها يجب علينا أن نسخن الزبدة حتى نحصل على السمن. वो सारे शरीर में से वो आत्मा है। Now the soul is in this body. El cuerpo, el alma se encuentra en este cuerpo. الروح موجودة في هذا الجسد. सारे शरीर का मोह है तो But we have attachment to this body, the legs, the other parts of the body, and everything below the eyes. Pero estamos apegados al cuerpo y en cada uno de estos puntos estamos apegados por debajo del centro del ojo. ولكن لدينا الارتباط والتعلق بأجزاء الجسد حتى تحت العينين. उन्हें पांच अंश में चलती हुई है। Now all this is made of 5 elements, so the soul is stuck in these 5 elements, body of 5 elements. Todo está hecho de 5 elementos y el cuerpo está apegado a esos 5 elementos. والجسد مخلوق من العناصر الخمسة والروح عالقة في العناصر الخمسة. फूल ऐसे में 10वें बार छठे तंत्र में जाना है तो वो छठे तंत्र में गुरु बताया शब्द है और नाम मिलना है। Now it has to go to the 10th door, where one has to be in 6th element. The master is sitting there, and one has to go there and get the help of the master. Ahora la tarea es ir a la 10ª puerta, donde se encuentra el maestro que está en el 6º elemento. وعليها أن تذهب إلى الباب العاشر العين الثالثة وهناك يجب أن تلتقي المعلم. And after reaching there, become one with the master power. Y luego de llegar allí, convertirse en uno mismo, fundirse con Dios Todopoderoso. وعندها تصل إلى العين الثالثة حيث العنصر السادس وتلتقي المعلم وتلتقي الله العلي القدير. As we keep progressing in the inner planes, the master is with us. Y en la medida que progresamos en los planos internos, el maestro siempre nos acompaña. ونحن نرتقي في المستويات الداخلية يكون المعلم مرافقا لنا.
सारी आत्मा होते पर ऐसे मर जाएंगे नहीं वो जी जाएगा. Our soul thinks that I will die, but no, you will get a better new life. Nuestra alma cree que va a morir, pero no es así. Vamos a tener una vida mejor. تظن الروح بأنها ستموت ولكنها في الحقيقة تحصل على حياة أفضل. तो मन में घबराहट भी आ जाती है. And the mind does have fear. Y la mente tiene miedo. ويكون لدى العقل الخوف. हौसला भी रखे. So mind should have confidence. Pero la mente debe tener confianza. لذا يجب على العقل أن يكون विश्वास لديه करे قناعة. बहुत है. And you should have faith in the master. Y fe en el maestro. وعليه أن يكون لديه जिन्होंने الإيمان. विश्वास किया है उन्होंने काम बना है. Those who have had faith in the master, they have succeeded. Aquellos que tienen fe en el maestro, que han tenido fe en el maestro, lo han logrado, han tenido éxito. أولئك الذين لديهم الإيمان بالمعلم فهم ينجحون. मन जन्म जन्म तो पटक रहा ना लगया किनारे राह विच अटक रहा. महाराज जी भी कहते हैं रास्ता से ही मिल गया है, गुरु से ही मिल गया, सत्संग से ही मिल गया, तो मन अच्छे आना है, तीसरे चलते आना है. अच्छे आ गया तो फिर रकम बन गया. Master says, once we have got the human birth, we have got the correct path, we have got the correct master. After the initiation, what the mind has to do is that it has to come to the third eye. So once we got this path, we can progress with it. Ahora el maestro dice que ya hemos llegado al camino correcto, ya obtuvimos el maestro y recibimos la iniciación. Lo que hay que hacer es ir por el sendero de los maestros, por el sendero correcto. يقول المعلم بعد أن وصلنا إلى الدرب الصحيح وتكرسنا يجب علينا أن نتأمل ونصل إلى العين الثالثة ونلتقي بالمعلم. उन्होंने कहल काल के लाने तो है, लाने फिर बदलना, लाने फिर बदलना. So we do somehow, with our efforts, make the mind come within. We bring it within and it goes out again. We bring it within and it goes out again. Hacemos un esfuerzo de tratar de concentrar nuestra mente hacia lo interno, pero la mente se concentra a lo interno y vuelve y sale, y vuelve a lo interno y vuelve y se sale. نحن نبذل الجهد لنجلب العقل إلى الداخل ولكنه يستمر بالذهاب إلى الخارج وتستمر محاولتنا لجلبه للداخل. And when we sit for meditation, as we go through this process, as the master indicated, we tend to fall asleep. Y en ese proceso nos sentamos a meditar, pero muchas veces nos quedamos dormidos. وخلال هذه العملية كما أشار المعلم أحيانا ننام. अमृत मिलना क्या है? एक बार चाखले तो फिर बात जानना भी नहीं. So the nectar of Naam is, we are getting it, it's coming from above. Once we taste it, then the mind will not go outside. إن نكتار النام ينهمر من الأعلى فعندما نتذوقه عندها لا نتركه أبدا. Cuando vamos a lo interno, obtenemos el néctar del Naam, pero y una vez lo obtenemos, ya la mente no quiere dejarlo. पता लग जाए कि मेरी जिंदगी सारे हाथ में है, सब स्वाद देना है, अच्छे बना देना है, अपने शब्द में मिला लेना है, तो भजन करना कोई औखा नहीं है. If once we understand that our life is in the hands of the master, Si entendemos que nuestra vida está en las manos del maestro, وعندما نفهم بأن حياتنا بيد المعلم, once we have faith in the master and we understand that it is he only who can reform us, then meditating is not difficult. si entendemos que nuestra vida está en manos del maestro, entonces, y lo comprendemos realmente, entonces meditar será más fácil. وعندما يكون لدينا الإيمان بالمعلم وبأنه هو من يصلحنا عندها لن يكون التأمل صعبا.
असली पेट वास्ते बड़ा कुछ करते हैं वो तो खावाते ना नौकरी करनी पड़ेगी पैसे कमाने पड़ेंगे पढ़ाई लिखाई करनी विद्या सीखनी पड़ेगी पेट वास्ते कमाना For filling up our stomach, for living in this world, we do a lot of things. Para llenar nuestros estómagos, para vivir en este mundo, hacemos muchas cosas. نحن في هذه الدنيا من أجل ملء معدتنا نقوم بأشياء كثيرة. For earning money, we take education, we learn various things, we get into jobs, we do hard work to get the money so that we can fill up the stomach. Y para tener dinero, estudiamos, vamos por muchas dificultades, hacemos todo lo posible solamente para tener dinero y llenar nuestros estómagos. ومن أجل ذلك نحن نريد أن نجني المال ولجني المال علينا أن نتلقى تعليمنا وأن نجد عملا وبعدها نكسب رزقنا ونملأ معدتنا بالطعام. कोई आदमी से आके तो मैंने पढ़ा दे A man told someone, today you get me educated. Today itself get me educated. In a day. والشخص يقول أريد أن تعلمني بيوم واحد. Una persona le dijo a otra que hoy dame toda la educación que necesito en un solo día. वो बच्चा से मास्टर के पास गया वो कहना मैंने अंदर पढ़ा दे Like the child went to the master, the teacher, and said, well, today you get me educated. Es como si un alumno fuera donde el maestro y le dijera, hoy enséñamelo todo. مثل عندما يذهب التلميذ الأستاذ ويقول له في يوم أريد أن أحصل على التعليم منك. वो मास्टर सिखाना होता है हौली हौली एक एक अक्षर लिख कर देता है वो पढ़ा देता है. The master is an intelligent person. Teacher is an intelligent person. Ese profesor es una persona muy inteligente. الأستاذ المعلم هو شخص ذكي. He knows that you can get educated slowly. You can learn slowly. Él sabe que poco a poco es que vamos aprendiendo. هو يعرف بأنه يمكنك أن تتعلم ببطء وبالتدريج. He starts with one word, two words. Slowly he teaches the child. Él empieza con una palabra, con dos palabras y poco a poco nos va enseñando todo. هو يبدأ بكلمة ثم كلمتين وهكذا بالتدريج يقوم بتعليم. और मास्टर कह रहे चलो पढ़ना 16 साल लगे जाएंगे तो बच्चा कदर नहीं पढ़ना. If on the first day the teacher tells the child, well, to get educated it will take you 16 years and no child can study. Si el primer día de estudio el maestro le dijera, el profesor le dijera al hijo al discípulo que tiene que estudiar por 16 años, el discípulo no le gustaría. لو كان المعلم أو الأستاذ يقول للتلميذ بأنك ستستغرق 16 عاما حتى تحصل على التعليم فلن يبقى معه. मास्टर ने विद्या शिक्षी है जगाई है वो बच्चे ने भी जगा देगा. The teacher has the education, he has gained the knowledge, and since he has the knowledge, he can give the knowledge to the student. Ese profesor ha estudiado, tiene el conocimiento y como tiene ese conocimiento es que puede dárselo a ese discípulo. الأستاذ لديه التعليم ولديه المعرفة وبكون المعرفة معه يستطيع أن يقدمها للتلميذ. बुल्ले साहब भी कहना है कि संसार बात समझ होंगे जितना बैठेंगे तरक्की रहेंगे वो समझ दे देगा तो सारा आसानी में कम हो जाएगा. Bulle Shah says what is important is the gaze of the master, the attention of the master. Bulle Shah solía decir que lo más importante es la mirada del maestro, es la atención que el maestro pone en el discípulo. بولي شاه يقول بأن الشيء المهم هو التركيز على المعلم والانتباه للمعلم. The more we meditate, the more we come in contact with the master, the more he gives us the attention, the better we'll progress. Entre más meditamos, entre más ponemos nuestra atención en el maestro, entonces es mucho mejor para nosotros. وبقدر ما نتأمل أكثر فإننا نركز أكثر على المعلم والمعلم يهتم بنا أكثر ونحصل على تطور أكبر. Y más progreso obtendremos. अगर उसकी महाराज भी कहते हैं कि मंदिर में लड़ाई है
हार जाना इतना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। Ajay Singh Ji Maharaj says that we have the fight with the mind. Ajay Singh Ji Maharaj solía decir que a veces peleamos con la mente. يقول المعلم أجايب سنجي بأنه لدينا الحرب والقتال مع العقل. Getting defeated is not as bad as accepting the defeat. Pero ser vencido no es tan malo como aceptar que ha sido derrotado. إن الهزيمة ليست أسوأ من القبول بالهزيمة. दो महीने बच्चे से इतना दिखाता है पर छोड़ देते हैं। So we meditate for a few days, and if we don't see within, we stop meditating. We say, "Oh, we can't have progress." Entonces, ¿qué hacemos? Meditamos por unos pocos días y como no obtenemos progreso, entonces dejamos de meditar. نحن نتأمل لعدة أيام ولا نرى نورا ونتوقف ونقول نحن لا نحصل على تطور. कि पास में महाराज भी कहते हैं अगर पूरा जन्म लेकर जा रहे हैं थोड़ी देर दिखा दे तो शुक्र है। Sant Kripal Singh Ji has said that if after meditating the whole life you have a small experience within, we should be thankful to him. Sant Kripal Singh Ji Maharaj solía decir que si así meditáramos toda la vida, con solo que tuviéramos una pequeña vislumbre del interior, con eso deberíamos estar satisfechos. يقول القديس قربال سنجي مهراج بأنه إذا تأملنا طوال حياتنا وحصلنا على تجربة ولو بسيطة منه فيجب أن نكون شاكرين وشاكرين له. ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਲਗ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। pero नाम देता है नाम दिला रखता है वजन तो करा देगा। Dear ones, he has given initiation. Amados, Él nos ha dado la iniciación. أيها الأعزاء إنه قد أعطانا تكريس. He maintains the honor of the initiation he has given. Y Él mantiene el honor de esa iniciación que ha concedido. إنه يحافظ على شرف التكريس الذي أعطاه. He will make you meditate. Él hará que ustedes mediten. هو يجعلكم تتأملون. महाराज के लिए अभी भी लेकिन नाम भी जरूरी नाम जब सोना मौसम से करो। Sant Ajay Singh Ji has written in a hymn, "O Devan, don't be stubborn." Sant Ajay Singh Ji escribió en un himno: "Oh amado, no seas testarudo." لقد كتب القديس أجايب سنجي في شعر وقال: أيها الشخص العزيز لا تكن عنيدا. Death is awaiting you. Meditate. La muerte te está esperando. Medita. إن الموت بانتظارك تأمل. एक पास मौत को एक पास गुदा हुक्म है। On the one side is the death, on the other side the order of the master. Por un lado está la muerte y por el otro lado están las órdenes del maestro. على جانب يوجد الموت والجانب الآخر هناك أوامر وتعليمات المعلم. We will have to meditate. Debemos meditar, tenemos que hacer la meditación. يجب علينا أن نتأمل. Okay, start from less, slowly do it. Está bien, empiecen poco a poco. حسنا لنبدأ حتى ولو بمقدار قليل من التأمل. Once Sant Ajay Singh Ji told the day ones, you should meditate for 6 to 7 hours a day. En una oportunidad, Sant Ajay Singh le dijo a los amados, deben meditar de 6 a 7 horas diarias. مرة قال القديس أجايب سنجي للأعزاء عليكم أن تتأملوا من 6 إلى 8 ساعات يوميا. And everyone started looking to the ground. Y todos empezaron a mirar hacia el suelo. والجميع أخذوا ينظرون إلى الأرض.
तो कहने में बैठा दूँ He said, okay, you should meditate. Entonces el maestro dijo, bueno, entonces al menos mediten. وبعدها قال حسنا عليكم على الأقل أن تتأملوا. ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਹੈ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਾਕ ਬਿਠਾਈ ਹੈ महाराज ये कहते ने पैरों कहते तुम आप पढ़ लो कहते दिल के अंदर जो बसा लिया सब पूरा हो गया काम Well, you can read yourself. Master says that once you make him sit within yourself, your job is done. Entonces ustedes mismos lo pueden leer, que una vez se sienten a meditar, la tarea será realizada. يجب أن تقرأوا أنفسكم أولئك الذين يجعلون المعلم يجلس بداخلهم فإن عملهم ينجز. वो मैंने कल सुतना बार We have to get rid of the ego. Debemos eliminar el ego. علينا أن نبتعد عن الأنا. कबीर साहब ने क्या है कि मैं से तो तू है तो मैंने Kabir Sahab has written that as long as I was saying I, you were not there. And once I start saying you, my job is done. I is gone. Kabir Sahib solía decir, mientras digan mío, mío, ahí no podré estar. Solamente cuando digan tuyo, tuyo, en ese momento podré ingresar. علينا أن نتخلص من الأنا. كبير صاحب يقول عندما نقول أنا فإنك لا تكون موجود، وعندما نقول أنت فإن العمل ينجز. Whether we are good or bad, we are yours. Sea que seamos buenos o malos, somos tuyos. سواء كنا جيدين أو سيئين فنحن لك. महाराज के अंदर बच्चा जो रोंदा है माता कारोबार सारा चल दिया और चकला दिया जरूरत पूरी कर दी Sant Ajay Singh Ji says that when the child cries, the mother stops all other jobs at home that she is doing. She comes, picks up the child and fulfills the requirements of the child. Sant Ajay Singh Ji solía decir, cuando un niño empieza a llorar, la madre suspende todo lo que estaba haciendo y va y complace al niño, busca satisfacer lo que el niño necesite. يقول القديس أجايب سنجي عندما يأخذ الطفل بالبكاء فإن الأم تترك كل أعمالها وتهرع إلى طفل تحمله وتوفي بكل حاجاته. ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਾਕ ਬਿਠਾਈ ਐ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ एक बार का जिक्र है महाराज देव सिंह जी पूछ लेंगे हैं हाँ तो उसको जगह में लगे सत्संग तो जगह पर वहाँ पे कैसे होंगे हैं So there's an incident of one time. Master says that Sant Ajay Singh Ji inquired from the dear ones of his area, have you made a place for satsang in your area? Esto sucedió en la época de Sant Ajay Singh. El maestro le preguntó a los discípulos de cierta área si habían hecho un satsang en aquel lugar. هذه حادثة حدثت في زمن القديس أجايب سنجي، فقد سأل الأعزاء هل أعددتم مكانا من أجل الساتسانج في المنطقة التي أنتم فيها؟ He got the reply from the Sangha that we haven't made a place, but we do get together. Ellos le contestaron, no hemos hecho un lugar como tal, pero sí nos reunimos. وكان جوابهم ليس لدينا مكان للساتسانج ولكننا نلتقي معا. पूछा गया हमें गल्ला करते हो कहाँ गल्ला से गुजर करते हैं बस और कुछ है Then he asked, do you talk about the master? And the Devans said, yes, we get together and we talk about the master. Y el maestro les preguntó, ¿hablan del maestro? Y ellos contestaron, sí, nos reunimos y hablamos del maestro. وسألهم المعلم هل تتكلمون عن المعلم؟ وكان جوابهم أجل نحن نلتقي معا ونتكلم عن المعلم. And master said, yes, that's what you need to do. You need to get together and talk about the master, remember the master.
Y el maestro les dijo, sí, eso es lo que deben hacer. Deben reunirse, hablar del maestro y recordar al maestro. وأجاب المعلم: أجل، هذا ما يجب أن تقوموا به، يجب أن تجتمعوا معا وأن تتكلموا عن المعلم. माता उन्हें मतलब छोटा बच्चा होता है और माता उन्हें बुलाती है, जैसा माता बुलाती है बच्चा बच्चा बोल रहा है तो ठीक है, साफ नहीं बोल रहा है तो साफ बोल रहा है, माता खुशता है उससे. Well, when the mother has a small child, mother is trying to teach the child how to speak. Cuando una madre tiene un niño pequeño, la madre le va enseñando cómo es que él debe hablar. عندما يكون لدى الأم طفل صغير هي تحاول أن تعلمه الكلام. To begin with, the child cannot speak properly. He speaks with broken words. Y al comienzo ese niño no habla apropiadamente, él simple dice palabras cortadas. والطفل لا يتكلم بشكل صحيح، يتكلم بكلمات مكسرة. Though the child is not speaking the way the child should speak, but the mother is still happy that the child is learning how to speak. Así el niño no hable apropiadamente, la mamá está muy contenta de que él está aprendiendo a hablar. وحتى وإن كان الطفل يتكلم كلاما بلغة مكسرة، ومع ذلك فإن الأم تكون مسرورة لأنه يحاول الكلام. जो मास्टर बच्चे को पढ़ाना है, पहली क्लास में बनना है, 2-3 अक्षर जानना है, हौली 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 पढ़ा देना है, फिर पहले तो दूसरी तीसरी चौथी 15 से जाकर फिर दाब देना है, पढ़ा हुआ. So the teacher also, in the same manner, slowly teaches the child. De igual manera, un profesor poco a poco le va enseñando al alumno. والأستاذ بنفس الطريقة يحاول أن يعلم التلاميذ بالتدريج. He will teach the letters first, then he make the child learn how to join the letters and make words. Él le enseña primero las letras y luego le va enseñando cómo unir esas letras y formar palabras. يعلم التلاميذ الأحرف في البداية، وبعدها يعلمهم كيف يجمع الأحرف ويصنع منها كلمات. And slowly, as the time passes, he gives him books to read, and the child starts learning. The child learns how to read the books and get to know what's written there. Y poco a poco le va enseñando cómo leer libros, le va dando libros y él va aprendiendo todo lo que está ahí escrito. وبالتدريج هو يعطيهم بعد ذلك الكتاب، ويبدأون بقراءة ما موجود بالكتاب، ما هو مكتوب في الكتاب. अगर ऐसे महाराज जी कहते अंदर से कि तो नाम देता है तो वो अलग में है, फिर सिपाही बनना है, उन्होंने कानून का पता होता है, फिर गलती करता है तो उन्हें माफी नहीं मिलती. Sant Sadhu Maharaj used to say, giving the example of his army life, that when a person is under training, if he commits a mistake, he is not given punishment. Cuando el Sanajay Singhi solía contarnos, según su vida en la armada, en las fuerzas militares, que cuando alguien no hacía las cosas bien, esa persona obtenía un castigo. يعطي القديس أجايب سنجي مثالا عن الجيش، عندما يتم تدريب الشخص في البداية فلا يكون هناك عقوبة. Cuando estaba en entrenamiento y la persona cometía un error, no era castigada. But once he has completed his training, he has learned the things, he is supposed to know how to do the things, then if he commits a mistake after being confirmed in the job, then he is punished. Pero si ya había pasado el entrenamiento, ya sabía qué era lo que tenía que hacer, si cometía algún error, entonces ahí sí era castigado. ولكنه عندما ينهي الفترة التدريبية ويصبح جاهزا إلى العمل وأن يعمل بالطريقة الصحيحة التي يجب أن يعمل بها، إذا قام بأي خطأ فإنه يعاقب على ذلك. ना लोड़ है स्वर्ग नजारे दी, ना चाहे तख्त हजारे दी. महाराज भी कहते हैं ना तो तख्त हजारे तो लोड़ है, मैं स्वर्ग को चाह है, मैं तो लोड़ है कृपा पैदा दी. Master says, I do not need high positions or going to heaven. El maestro dice, yo no necesito posiciones elevadas ni ir a los cielos. يقول المعلم: أنا لا أريد المناصب العالية ولا أريد الذهاب إلى الجنة. I only need
my dear Master Kripa. Yo solo necesito a mi amado Maestro Kirpal. إنني أريد معلمي المحبوب كربال. तो प्यारो असली सत्संग है माओ देवा है गुरु सिख है गुरु बेटे हैं Dear ones, we are Satsangis, we are initiates, we are the disciples, Sikhs, children of Master. Amados, somos iniciados, somos discípulos del Maestro, somos los amados iniciados del Maestro. أيها الأعزاء، نحن تلاميذ، نحن مكرسون، نحن أبناء المعلم. तो गुरु जैसा अपना बना देगा गुरु जैसा बन देगा Either we should make the Master ours or we should become of the Master. Debemos volvernos del Maestro o Él hará que nosotros nos volvamos de Él. فإما أن نجعل المعلم لنا أو نصبح للمعلم. तो अपना काम आसानी ना हो सकता है That way our job can be done comfortably, with ease. Y de esta manera nuestro trabajo se hará de una manera más fácil. وبالطريقة هذه يصبح العمل أسهل وننجزه براحة. ना चाहे तख्त हजारे दी अजायब लोड़ कृपाल प्यारे दी दुखी दिलां नूं राजी कर जांदा दीदार कृपाल प्यारे दा जो जो भी बंदा कर जांदा छुट जांदा गेड़ 84 तो पव सागर पारे उतर जांदा महाराज भी कहते हैं कि एक बार अगर गुरु मिल जाए ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ Master says, once you have met your Master, do not leave him. El Maestro dice, una vez hemos encontrado a nuestro Maestro, jamás lo abandonemos. يقول المعلم: عندما تلتقي معلمك لا تتركه. गुरु ने 5 पवित्र नाम दे देते हैं अपने मंदिर निशानी दे देते हैं और जरूर मिलेगा The Master has given you 5 charged words. El Maestro les ha dado 5 palabras sagradas. لقد أعطاك المعلم الكلمات ال5 المشحونة. He has told you how to meet him within. Y les ha enseñado cómo encontrarlo en lo interno. وقد أخبرك كيف تلتقيه في الداخل. He will definitely meet you within. Él definitivamente los encontrará en lo interno. وهو بالتأكيد سوف يلتقيك في الداخل. तो गुरु वाले हार नहीं मानते हैं सुनो कराएंगे प्यार ना कराएंगे Those who have the Master, they do not accept the defeat. Aquellos que tienen un maestro no aceptan la derrota. أولئك الذين لديهم معلم لا يقبلون بالهزيمة. They say, I will do the Simran and I will continue doing the Simran despite my failures till I succeed. Ellos dicen, haré mi Simran y continuaré haciendo el Simran. A pesar de mis fallas, yo continuaré haciendo el Simran. هم يقولون سوف أقوم بترديد السمران وسوف أستمر بترديد السمران حتى أحقق النجاح. गुरु पैसा संगत जितना संगत ने बुलाया है बहुत अच्छा है बोलो तो गलती है संगत को माफी मांगते हैं जो प्रेमिया ने शासन किया है बहुत को गलती है संगत को माफी मांगते हैं Beloved Satsang of the Master, whatever my Master has made me speak, I have spoken. If there is any mistake in my speaking, I seek forgiveness from Sangat. Amados, amados del Maestro, he dicho aquello que el Maestro me ha hecho decir. Por cualquier error, les pido disculpas a los amados. أعزائي المعلم، بالقدر الذي أوحى به معلمي قد تكلمت. إذا كان هناك أي خطأ فيما تكلمت ألتمس السماح من الأعزاء. Dear ones have done the translation, and for any mistakes in their speaking also, we seek forgiveness from Sangat. Los amados han hecho la traducción y por cualquier error cometido durante esta, se le pide también disculpas al Sangat. الأعزاء الذين قاموا بالترجمة، إذا كان هناك أي خطأ فيما ترجموه نلتمس السماح من الأعزاء. बदल करना Baba, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜਾ ठीक है बहुत अच्छा सब में प्रेम प्यार बदल करना है
Everyone should meditate with love and faith. Todos deben ahora sentarse a meditar con fe y amor. على الجميع القيام بالتأمل بإيمان وحب.